Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Voy a titular el mensaje de esta tarde, hermanos, necesidad de estar con Dios. Necesidad de estar con Dios. Y efectivamente, esta porción de la Escritura es parte de ese canto muy hermoso que cantamos. Y en lo personal, cada vez que escucho, hermanos, ese canto, me pongo a meditar sobre el estado de mi alma y el lugar que tiene en Dios. Las palabras de este texto revelan el estado y el lugar ideal para nuestra alma. Leyendo este texto, podemos entender que en Dios, únicamente en Dios, nuestra alma, su alma, mi alma, encuentra la verdadera satisfacción, la verdadera realización de nuestra existencia. Solo en Dios podemos encontrar el verdadero sentido y propósito de nuestra alma. Meditemos en la primera parte del texto, esa frase muy profunda, muy hermosa: está mi alma apegada a ti. Hay mucho que meditar en esta expresión. Está mi alma apegada a ti. Hay mucho que decir acerca del significado de esa expresión. Está mi alma apegada a ti. Y qué glorioso será y qué glorioso es vivir esta experiencia de estar profundamente e intensamente en Dios, arraigado en Dios, metido en Dios. Esta frase, está mi alma apegada a ti, en otras versiones de la Biblia la traducen de la siguiente manera. Por ejemplo, la versión latinoamericana de la Biblia dice: mi vida entera está unida a ti. La versión internacional de la Biblia dice: mi alma se aferra a ti. Y una versión poco conocida de la Escritura, que se llama Serafín Aucejo, traduce esta frase: mi alma va pegada en pos de ti. Qué profunda expresión. Todas estas versiones, en diferentes palabras, hablan de la misma realidad de estar unido a Dios, estar en Dios. Y meditando profundamente en esta palabra de Dios, entiendo lo siguiente. Escuche, nuestra alma sí tiene la capacidad para vivir en Dios. Claro que tenemos esa capacidad. Claro que hay esa capacidad en ti y en mí. En nosotros está esa capacidad de vivir en comunión con Dios. El ser humano, como ser almático, fue creado y diseñado para vivir en Dios. Cuando en la Biblia se refiere a nuestro ser, se está refiriendo a nuestra alma. El alma fue creada con la misma naturaleza de Dios. Escuche lo que estoy diciendo, porque es muy importante.
el alma fue creada con la misma naturaleza de Dios. Lo que le da sentido a la existencia del alma es el aliento de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7, mire lo que dice. 2, 7. Lamentablemente no tenemos acceso a la versión antigua de la Biblia, pero si hay alguien que trae versión antigua de la Biblia, se dará cuenta de lo que voy a leer. En esta versión que tenemos dice: formó pues Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el original la palabra ser es nefesh. Es una palabra hebrea que la traducción más correcta es alma viviente. Por eso en la versión antigua de la Reina Valera dice de la siguiente manera: formó pues Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Así lo traduce. Por ejemplo, este ejemplar que tengo aquí, por él lo tengo aquí guardadito, es la versión del 1909 de la Reina Valera. Y en esta versión así traduce ese versículo: formó pues Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Aquí la versión que tenemos lo traduce: fue el hombre un ser viviente. Entonces el alma es el resultado del soplo de la vida de Dios. Es el soplo de Dios, el aliento de Dios, entiéndase como el Espíritu de Dios, lo que le dio sentido de vida, de existencia y de propósito al alma. En el momento cuando el respirar de Dios, el aliento de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, entró a ese cuerpo de tierra, se levantó un ser viviente, un hombre viviente, un alma viviente. Y esto es muy importante para entender, porque como alma viviente somos fruto, somos el resultado del Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, aquí se le llama aliento o soplo de vida. Entonces nuestra alma, tu alma, mi alma, tiene naturaleza espiritual, porque lo que nos dio vida es el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida. Y por ser espiritual tu alma, entonces sí, tu alma puede estar pegada a Dios. Por ser espiritual tu alma puede estar aferrada, unida, abrazada, agarrada a Dios. Está en tu alma, está en mi alma, está en nuestra alma esa capacidad de vivir apegado a Dios, como dice la Escritura. Vivir agarrado de Dios, vivir aferrado a Dios, está en nosotros esa capacidad. Porque somos seres espirituales, porque somos almas espirituales creados y diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Nuestra alma, entonces, tu alma
tiene naturaleza espiritual, tiene la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu y tu alma es espiritual. Entonces sí es posible, sí se puede, sí podemos vivir unidos a Dios, así como lo expresa la primera frase del texto: está mi alma apegada a ti. Sí se puede, hermanos. El diablo ha mentido y el diablo engaña a muchas almas diciéndoles que no se puede vivir en Dios. Y hay mucha gente que tiene esa mentalidad de que no se puede vivir en Dios, de que es difícil, imposible permanecer en Dios. Y muchas personas han creído semejante mentira del diablo, que no se puede estar en Dios, que no se puede vivir en Dios, que no se puede permanecer en Dios. El diablo les ha transmitido esa idea maligna de que no se puede. Pero todos los seres humanos, todos mis hermanos, todos los seres humanos tenemos un alma espiritual. Somos seres almáticos espirituales, pero algunos no quieren vivir la vida espiritual de Dios. No quieren, la mayor parte de la humanidad no quiere vivir en Dios, no quieren estar en comunión con Dios, no quieren permanecer en Dios. Pero escuche por favor, no quieren estar en Dios, pero sí creen en los espíritus malos. Si creen en los espíritus inmundos, si creen en los espíritus malignos, si creen en el espiritismo, creen en la brujería, creen en la hechicería, creen en el satanismo, creen y buscan y frecuentan, hermanos, y practican todas esas prácticas espirituales que son malignas. La gente no tiene la voluntad de vivir apegados a Dios. No tienen la voluntad de vivir unidos a Dios, pero sí tienen la voluntad de vivir pegados al diablo y a sus demonios, porque adoran al diablo, adoran a los demonios, adoran a la muerte, sirven y obedecen a los espíritus inmundos, a Satanás y sus demonios, pero no quieren nada de Dios, no quieren nada del Espíritu Santo. Pero como si tienen la capacidad espiritual de meterse en prácticas espirituales y malignas. Por ejemplo, prácticas y celebraciones inmundas de los carnavales, prácticas del satanismo, espiritismo, brujería, chamanismo, etcétera. La gente prefiere buscar al diablo y sus prácticas espirituales y no la vida espiritual de Dios, no la vida del Espíritu. En lo personal, yo como ser espiritual, como alma espiritual, en lo personal, yo prefiero buscar y servir a Dios y no al diablo y sus demonios. Es mejor estar pegado a lo espiritual de Dios. Es mejor estar unido espiritualmente a Dios y no a lo espiritual de lo maligno y lo demoníaco. Y en esta tarde, mis amados hermanos, por las Escrituras, estamos mirando y comprobando que fuimos creados y diseñados con un alma que tiene naturaleza espiritual. ¿Para qué? Para vivir apegados a Dios, para vivir totalmente en Dios. Por eso la cita dice: está mi alma apegada a ti, revelando el estado y la posición óptima, ideal, que debe de tener el alma del ser humano. Por cierto, ¿cómo está tu alma en Dios? Hemos llegado a un punto para reflexionar de manera personal, de manera individual. ¿Cómo está tu alma en Dios?
¿Qué tan cerca o qué tan lejos está tu alma de Dios? ¿Cómo está nuestra alma en Dios? En nosotros está la capacidad de estar pegados a Él, porque compartimos la misma naturaleza espiritual. Somos seres almáticos espirituales, creados para vivir y estar y permanecer siempre en Dios, para vivir en comunión. Te voy a repetir muchas veces, tenemos esa capacidad, está en nosotros. Por naturaleza tenemos, escuche, hasta por naturaleza tenemos la capacidad para vivir apegados a Dios. Pero muchas personas no viven verdaderamente en Dios, no se aferran a Dios, no se conectan a Dios, no viven unidos en comunión con Dios, no porque no puedan. Escuche esto, no porque no puedan, porque la capacidad está en ellos. Sí pueden, pero no viven aferrados a Dios, no viven o no permanecen en Dios, no porque no puedan, simplemente porque no quieren. No es tanto de que no podamos, es que realmente muchas veces no se quiere, no se tiene la voluntad, porque la Biblia dice que sí podemos. Estos personajes que fueron inspirados por Dios, que caminaron con Dios, que convivieron en Dios, como el que escribió este salmo por inspiración del Espíritu Santo, él está testificando de que sí, el alma tiene la capacidad de vivir pegado a Dios. ¿Y qué es pegado? Unido, agarrado, abrazado en Dios. Si en nosotros está esa capacidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar y desarrollar esa realidad. Y voy a decir una palabra que no la tenía contemplado en el bosquejo, en la meditación. Tenemos que enseñar a nuestra alma, tenemos que disciplinar nuestra alma que permanezca en Dios. Así como disciplinamos el cuerpo en ciertos aspectos de la vida, como la comida, como el ejercicio y muchas cosas más, donde el cuerpo se somete a cierta disciplina para que se acostumbre a esa disciplina. Hermanos, así también el alma tiene que ser enseñada. El alma se tiene que enseñar a que se discipline, a permanecer, a que permanezca pegada, agarrada, unida, abrazada de Dios, y que nada ni nadie la aparte del Dios nuestro Padre Celestial. Tú tienes que enseñar a tu alma. Usted tiene que disciplinar a su alma. Discipline a su alma, por favor. Enséñele a su alma de que debe de permanecer en Dios, porque ese es el estado óptimo, ideal para ella. Debemos de buscar vivir en esa realidad, hermanos, de estar apegado, pegado, agarrado, abrazado fuertemente de Dios. Sí podemos. Al principio de este salmo, estamos en el Salmo 63. Al principio de este salmo se revela uno de los grandes propósitos del por qué buscar a Dios y vivir en esa realidad. Vamos a ubicarnos en el versículo 1. Estoy en el mismo salmo. Vamos a mirar el contexto. Mire lo que dice. Esa es parte del contexto. Vamos a leerlo todos juntos. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré.
¿Por qué? Mi alma tiene sed de ti. Increíble. Cuando el creyente disciplina su alma, cuando el creyente enseña su alma, hasta la carne, hasta su carne despierta el anhelo por Dios. Cuando el creyente enseña, capacita y disciplina su alma en buscar a Dios, en lugar de que su carne ande deseando las cosas pecaminosas, los deseos de la carne, aún la carne, en su carne va a nacer el deseo de buscar, de desear a Dios. ¿Qué dimensión de vida espiritual, hermanos? Que aún la carne que se le considera maligna y pecaminosa quiera, anhele, desee todo lo de Dios. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Cosa rara, porque la mayoría de la carne de nosotros no anhela a Dios. Anhela lo pecaminoso, anhela lo inmundo, anhela lo sucio, anhela lo maligno, anhela lo prohibido. Pero aquí tenemos el testimonio de un hombre, hermanos, que enseñó a su alma a buscar a Dios, que disciplinó su alma en permanecer a Dios, y con su alma y aún en su naturaleza humana, la totalidad de su naturaleza humana, que se llama carne, aún en su carne anhelaba a Dios. Qué raro, ¿verdad? Caso muy único. Y después dice: en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Probablemente este hombre se iba al desierto. Se apartaba lejos en el desierto. Tierra seca y árida está hablando del desierto. Se iba, se ausentaba, se separaba de los demás, a solas, para buscar a Dios en la madrugada, porque su alma tenía necesidad de Dios. Y en este versículo, que es el contexto del texto principal, mi alma está pegada a ti, aquí se revela la necesidad más grande de tu alma. Aquí se revela la necesidad más grande de nuestra alma. El alma tiene necesidad de Dios. Eso es una realidad. Nuestra alma tiene necesidad de Dios. Por ello, un deseo profundo, común, que compartimos todos los que estamos aquí, hermanos, de buscar a Dios. Por eso estamos aquí, porque tenemos necesidad de sentir a Dios. Tenemos necesidad de conocer a Dios. Tenemos necesidad de experimentar la realidad de Dios, la profundidad de Dios. Y algo más que se mira en este versículo. Aquí se compara, en este versículo, se compara la necesidad del alma como la necesidad de la tierra seca y árida. ¿Qué es lo que necesita una tierra seca y árida para permanecer? Agua. Agua. Esa es la necesidad de la tierra seca y árida. La tierra desértica, seca y árida necesita agua. El significado de esta comparación del alma con la tierra seca y árida es la siguiente: el alma necesita a Dios para vivir, así como la tierra del desierto necesita del agua para existir. ¿Se escuchó?
Voy a repetir porque algunos se distrajeron con el sonido del celular. El alma necesita a Dios para vivir, así como la tierra del desierto necesita el agua para existir. Por eso el salmista decía: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y yo veo algo más aquí. En este texto yo veo algo más. Cuando Dios es la necesidad más grande del alma, mira lo que uno es capaz de hacer. Cuando realmente Dios es la necesidad más grande del alma, cuando Dios sea la necesidad más grande de tu alma, tú tendrás la capacidad de desvelarte por estar con Dios. Eso es lo que dice el texto. De madrugada te buscaré. Cuando Él en verdad es la necesidad más grande de tu alma, entonces tú serás capaz de desvelarte por estar con Dios, de madrugar por estar con Dios. Tendrás la capacidad de estar solo, apartarse de todo por estar con Dios. Solamente cuando hemos llegado a ese punto de necesidad de mirar a Dios como la necesidad más grande de mi vida, de nuestra alma, es cuando tenemos esa capacidad de renunciar al sueño, de quedarnos a propósito despiertos después que se va a dormir la familia, por estar a solas con Él. No todos los creyentes, hermanos, han llegado a este nivel de vida, de comunión, de decir: Señor, por amor a ti, me quedaré esta madrugada para estar en tu presencia. Por amor a ti, Señor, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para alistarme para mi trabajo, pero me voy a levantar a las 3:30, 4 de la mañana de madrugada para estar contigo, para comenzar contigo. Solamente cuando tenemos a Dios como la necesidad más grande del alma, es que podemos buscarlo de madrugada y decirle: Señor, tengo necesidad de ti. Qué experiencia de vida, hermanos, poder comenzar las primeras horas de un nuevo día en la presencia de Dios. Amén, santo Dios. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero yo lo experimento muy seguido. Estos 2 últimos días me ha acostado a las 2 de la mañana por estar con Él. Y me tengo que despertar entre semana a las 6:30 de la mañana también. No crean que amanezco hasta las 12 del mediodía durmiendo. Me levanto temprano porque tengo compromiso de llevar a mi hija a la escuela, aunque me haya desvelado a la 1, 2 de la mañana. ¿Pero por qué lo hago? Porque la necesidad más grande de mi alma se llama Dios. La necesidad más grande de mi alma se llama Dios. Y es cuando empezamos a pegarnos, a abrazarnos, a agarrarnos. Buscar a Dios en tierra seca y árida como lo hacía este hombre. Escucha, buscar a Dios de esa manera en tierra seca y árida habla de buscar a Dios a solas. De eso está diciendo.
Eso está expresando. En tierra seca y árida, buscar a Dios a solas, en la quietud, en la soledad, donde solo Dios te puede sustentar, consolar, abrazar y saciar de verdad. Estar a solas con Dios, pasar tiempo privado con Dios, permanecer a solas con Él, buscarlo en la intimidad, quedarse con Él, permanecer con Él. Hermanos, Dios y tu alma y Dios es la experiencia más grande que puede tener un creyente en su vida espiritual. Porque ahí, en la compañía de Dios, en la soledad de Dios, con Dios, hermanos, es donde el alma se quebranta. Es donde el alma, hermanos, se quebranta y uno empieza a llorar. No de dolor, sino de agradecimiento. Uno llora de amor. Uno llora de devoción. Yo no sé cuántos han tenido esta experiencia, hermanos. Estas experiencias de buscar a Dios en la madrugada, esta experiencia de quedarme a solas con Dios, yo la empecé a tener desde que era muy joven, desde cuando me convertí. En los primeros años de mi conversión, hermanos, a veces yo salía a las 2, 3 de la mañana del periódico, de la oficina donde yo trabajaba allá en Quintana Roo, y a esa hora, hermanos, yo me iba al templo en la madrugada solo, me encerraba ahí con Dios, y muchas madrugadas las pasé con Él, llorando en su presencia, diciéndole te amo. Y todavía se lo digo: Señor, te amo. Estar a solas con Dios, pasar tiempo privado con Dios, es la experiencia más grande que puede tener un creyente en su vida espiritual. Porque no hay nadie que te perturbe, no hay nadie que te interrumpa. Te desahogas plenamente en Dios. En el versículo 2 que sigue, mire lo que dice: el por qué ese hombre buscaba a Dios en la madrugada. El por qué buscaba a Dios en tierra seca y árida. Verdaderamente tenía necesidad, su alma tenía necesidad de Dios. En el versículo 2 dice: para ver tu poder y tu gloria. Para ver tu poder y tu gloria. Es una de las razones por las cuales, hermanos, nuestra alma necesita de Dios. Para ver tu poder y tu gloria. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan ver eso en su vida de parte de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes desean realmente tener esa experiencia, esa manifestación del poder de Dios en tu vida, de la gloria de Dios en tu persona. Yo no sé cuántos anhelan eso. Yo soy muy atrevido a veces cuando hablo con Él. Y en mi atrevimiento muchas veces llorando le he dicho: Señor, quiero ser una manifestación de tu gloria en esta tierra. Quiero ser una manifestación de tu gloria en esta tierra. Yo tengo ese anhelo grande en mi alma, hermanos, de que por el hecho de entrar en un lugar las personas puedan sentir la presencia de Dios por el solo hecho de llegar a tal lugar o estar en tal situación. Que por el hecho de estar en un lugar, llegar en un lugar, el ambiente cambie por completo. Para ver tu poder y tu gloria. El alma de este personaje necesitaba y anhelaba a Dios porque él deseaba ver el poder y la gloria de Dios manifestándose en su vida. El alma que tiene necesidad de Dios
buscará ver el poder y la gloria de Dios de una manera personal. Y no se conformará con conocer y saber de Dios de manera congregacional. Porque muchos, la mayoría de los creyentes solamente nos conformamos, hermanos, con conocer, saber, sentir un poco, hermanos, de Dios, recibir un poco de Dios cada domingo, cada culto, pero de forma congregacional. Pero este personaje anhelaba ver y estar y permanecer en Dios y buscar a Dios de manera personal para ver el poder y la gloria de Dios en su propia vida. Cuando el alma tiene necesidad de Dios, el estar con Dios de manera congregacional en el santuario ya no es suficiente. Cuando realmente tenemos a Dios como la necesidad más grande de nuestra alma, el congregarse un día, domingo, una vez a la semana, ya no es suficiente para el alma. El adorar a Dios, el sentir la presencia de Dios, hermano, ya no será suficiente solamente para el día miércoles que hay culto, para el domingo que hay culto o para el sábado que hay oración. Ya no es suficiente. Cuando el alma verdaderamente tiene necesidad de Dios, buscará la presencia de Dios de manera congregacional en el santuario, pero también buscará la presencia de Dios de manera personal en su casa, en su hogar, en la madrugada, en cualquier momento o espacio de tiempo que tenga en su vida. Algunas veces quizá orando en la madrugada, otras veces orando en la mañana, orando al mediodía, orando en la tarde, pero uno buscará a Dios en cualquier oportunidad, en cualquier chance que uno tenga. Por eso miramos en la Biblia hombres orando en la madrugada como este, hombres orando en la tarde, al mediodía. Dice que Juan y Pedro dice que iban a la hora de la oración. ¿En qué tiempo? En la hora de la tarde. Ellos iban a la oración. Por eso miramos ciertos creyentes en el aposento alto orando a las 9 de la mañana. Y fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Hombres orando en la madrugada, al mediodía. El salmista David decía: mañana, tarde y noche te buscaré. Es que cuando hay necesidad de Dios, hermanos, uno no necesita andar con tantos cuentos, tantos pretextos, tantas ideas. Cuando el alma tiene necesidad de Dios, hermanos, la comunión con Dios en el santuario ya no será suficiente. Es bueno estar en la casa de Dios, ser parte de la casa de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Es bueno que nos congreguemos. Claro que es bueno que nos congreguemos. Ser parte de la casa de Dios es bueno. Pero es mejor tener a Dios en casa. Es mejor tenerlo en casa. Es bueno conocer a un Dios congregacional en el santuario. Pero es mejor tener un Dios personal. Por ello, dentro de ese contexto, cuando el alma tiene necesidad de Dios, el alma querrá estar apegado a Dios en todo tiempo, toda su vida, eternamente unido, agarrado, abrazado de Dios. Ya voy a terminar. Antes, déjeme compartirle lo siguiente.
Solamente en Dios nuestra alma encuentra la verdadera satisfacción. Y algo más, solamente en Dios tu alma encontrará la verdadera identidad. Solamente en tu alma, solamente en Dios tu alma encontrará la verdadera identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué vine a nacer? Muchas personas se hacen esas preguntas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? ¿Para qué nací? Solamente en Dios tu alma encontrará esa verdadera identidad. De ahí la necesidad de buscar a Dios, vivir en Dios, estar en Dios, porque nuestra alma necesita de Dios. Y el anhelo más grande que debe de estar en nosotros, que debe de haber en nosotros, es vivir en Dios. Tu alma necesita estar pegada a Dios. Y por ello agárrate de Dios, abrázate de Dios, tómate de Dios, sujétate de Dios, aférrate de Dios. Mira que cuando aún siendo pequeño, veo lo último en este texto, cuando tú tienes la capacidad de agarrarte de Dios, aferrarte en Dios, y cuando Dios mira esa actitud en tu persona, cuando Dios mira ese anhelo en ti de estar agarrado, de estar tomado, abrazado de Él, cuando Dios mira eso, que aún siendo pequeño, que aún siendo débil, que aún con muchos problemas y dificultades y adversidades, tú te aferras a Él por necesidad de estar con Él. Mira lo que Dios hace por ti. ¿Qué es lo que Dios hace por aquellos que aún siendo pequeños, aún siendo frágiles, aún siendo débiles, aún estando enfermos, aún estando con pruebas y situaciones difíciles, se agarran, se aferran para estar con Dios? ¿Qué es lo que Dios hace por ellos? Mira lo que dice: tu diestra me ha sostenido. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Por aquellos que dicen: no me voy a soltar, yo te voy a agarrar, yo voy a permanecer, yo voy a seguir contigo, yo voy a ser fiel a Él en las buenas o en las malas, solo o acompañado, en la abundancia o en la escasez, en la salud, en la enfermedad, nada me separará de ti. Entonces dice Dios: lo tengo que tomar. Entonces Dios dice: te voy a tomar. Tu diestra me ha sostenido, que significa que en tu esfuerzo de estar pegado, agarrado, aferrado, Él te ayudará agarrándote también. Él te ayudará sosteniéndote con su mano de poder para que no te sueltes. El asunto es agarrarnos de Él. De lo demás Él se encarga de que no caigas. De lo demás Él se encarga de que no perezcas. De lo demás Él se encarga de que no fracases. El asunto es que tú tomes la iniciativa de decir: me voy a agarrar de Dios, me voy a apegarme de Dios, voy a estar con Dios. Que cuando tú tienes esa capacidad de pegarte a Él, de agarrarte de Él, Dios no te rechaza. Dios no renuncia a ti. Al contrario, si tú te agarras de Él, Él te tomará con esas manos poderosas para que tú permanezcas firme siempre con Él. Esto es lo que significa, ya terminé: está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. ¿Quién se lo quiere decir a Dios en esta tarde? Póngase en pie y vamos a cantarlo. Pero quiero que lo cante con toda la convicción de su alma.
Quiero que lo cante, hermanos, de manera apasionada, comprometida, hermanos, como expresándole esa verdadera necesidad